Muy buenas tardes, mi nombre es Elisa Marbella Ramos González, estudiante de la licenciatura en Educación de la Física y la Matemática. A continuación presento dos herramientas que permiten la evaluación del desempeño y rendimiento escolar de los estudiantes. La primera herramienta sobre la cual vamos a hablar en esta oportunidad es el portafolios. El portafolio es una técnica que sirve para que el estudiante pueda almacenar de manera cronológica cada una de las creaciones, tanto tareas como ejercicios, proyectos, que él pueda irlos archivando según los va realizando por fecha, los va guardando, los va juntando a lo largo de toda una unidad o varios módulos de estudio y de esta manera él puede evaluar cuánto ha aprendido a lo largo del proceso educativo, cuántas tareas ha realizado, en cuántas se ha equivocado, en cuáles ha podido mejorar, en cuáles ha demostrado mayor creatividad. Y esto también sirve al docente para poder identificar si el estudiante, por ejemplo, en las primeras actividades que realizó, no rendía suficientemente de acuerdo a los indicadores de logro, no cumplía con esos indicadores y posteriormente, pues él ya empezó a dar un poco más de sí, comenzó a esforzarse más, a dedicarle más tiempo a sus actividades y logró tener un resultado satisfactorio. Entonces, permite el portafolio no solo guardar todas aquellas creaciones que el estudiante realiza, sino también fomenta la reflexión sobre el propio rendimiento del estudiante, ayuda al docente a identificar ese crecimiento académico y también ayuda al estudiante a reconocer esos logros. El propósito es, como ya lo mencionamos, estimular esos procesos de evaluación, de análisis y reflexión sobre el rendimiento a manera personal. También le ayuda al docente a evaluar todo el rendimiento a través de la evidencia concreta, no solo a través de la observación de sus comportamientos y sus conductas, sino a través de evidencias, y eso permite que él pueda generar, el docente pueda generar estrategias para poder mejorar. Por ejemplo, si el estudiante no está desempeñando todas sus actividades, porque se le dificulta tal vez las competencias de comprensión lectora, porque se le dificultan algunos procesos de cálculo, entonces el docente puede identificar en qué actividades él se desempeña de la mejor manera para crear actividades vinculadas al ritmo y estilo de aprendizaje que el estudiante posea. ¿Cómo se realiza? El portafolio, acá tenemos las actividades que realiza tanto el docente como el estudiante. El docente primeramente tiene que establecer el propósito del portafolio. ¿Por qué va a asignar esta actividad a los estudiantes? ¿Qué objetivos quiere lograr? ¿Qué competencias desea alcanzar? Y ya luego de establecer ese propósito, tiene que establecer también el tiempo que va a determinar para el portafolio. Si será solo en una unidad, si va a almacenar toda la información, todos los documentos que el estudiante haya trabajado a lo largo de todo el ciclo escolar, qué clase de información va a guardar, si solo va a guardar folletos, si va a guardar solo tareas, si va a realizar, por ejemplo, en el portafolio las correcciones a esas tareas, por ejemplo, en matemáticas, si se ha equivocado, debe adjuntar el estudiante sus correcciones, si debe hacer anotaciones como comentarios o reflexión sobre sus errores. Y también el docente tiene que establecer qué criterio de evaluación va a tener para este portafolio. Si solo va a evaluar que vaya toda la información, va a evaluar que haya realizado las correcciones, que haya reflexionado sobre sus errores y mejoras, o si va a evaluar también, por ejemplo, la creatividad con la que presente el portafolio. El estudiante a su vez tiene que ir elaborando cada una de las actividades de manera puntual, de manera periódica, porque ese es un aspecto que también debe juzgar el docente. Si está juntando únicamente tareas fuera de fecha o las está juntando en la fecha correcta. También debe reflexionar sobre lo que ha realizado, sobre su rendimiento e ir colocando ahí esas notas de información, esos análisis, esos comentarios para poder respaldar sus creaciones y también debe mantener siempre el orden dentro del mismo portafolio, que tal vez van todas las tareas por fecha, con fecha puntual, pero las está organizando todas revueltas, entonces ahí no está manteniendo el orden cronológico.
Y acá tenemos lo que es un ejemplo de portafolio virtual. Vamos a acceder entonces al siguiente enlace para poder ver un portafolio que tenemos acá elaborado de forma virtual en un documento de PDF. En este caso, esa fue la forma en que el docente solicitó presentar el portafolio. En este caso, acá tenemos el portafolio de computación. Tenemos acá la carátula, los datos personales del estudiante. Acá ya tenemos lo que son los criterios de evaluación. ¿Qué lineamientos colocó el docente? En este caso se solicitó realizar un índice de todo el contenido que iba a incluir. Vemos que hay tanto temas que se fueron desarrollando en la unidad, como también ejercicios prácticos, los cuales no solo se realizaron en clase y se calificaron, sino también se fueron archivando. Y también se solicitó referencias bibliográficas, que si se realizaba, por ejemplo, una información adicional para ampliar el tema, el estudiante la debía investigar y debía adjuntar la citación correspondiente en norma ZAPA. Acá tenemos la introducción, donde el estudiante presenta su trabajo y todo está numerado. Vemos que aunque es un portafolio digital, también se mantuvo lo que es la estética. Fue acá usando su creatividad el estudiante y comenzó a presentar el tema, a desarrollarlo, a realizar las citaciones correspondientes, a resaltar información, colocar imágenes, describir en este caso acá todos los programas que se trabajaron en la unidad, paso a paso, cómo fue utilizando el programa. Acá. Y fue adjuntando lo que son sus prácticas. En este caso, las prácticas están acá tomadas como una captura de pantalla porque se fueron realizando a lo largo de la clase. Entonces, en la clase, como en este caso, el portafolio de computación, el estudiante iba trabajando en clase, pero asimismo iba tomando captura de esos trabajos que realizaba, los iba guardando para poderlos archivar, en este caso, dentro del documento de Word que más adelante convirtió en un PDF. Entonces acá fue también uno de los aspectos a evaluar, la responsabilidad del estudiante de ir almacenando estas capturas, de irlas ordenando por nombre para que no se perdieran y no tener que volver a hacer el trabajo a última instancia. Entonces eso también lo puede juzgar el docente. Si por ejemplo acá que es captura, ve la fecha que ya es una fecha fuera del tiempo en que se realizó esa tarea, entonces indica también que el estudiante no tomó captura en el momento o no realizó esa actividad en el momento correcto y entonces la hizo más adelante. Esos son aspectos que se pueden evaluar. Acá continúa describiendo los temas, describiendo paso a paso cómo realizar. Vemos que es un portafolio bastante detallado. Y antes de realizar las referencias bibliográficas, se le solicitó al estudiante, en este caso, realizar un PNI, describir en un cuadro lo positivo, lo negativo y lo interesante a lo largo de toda la unidad. Entonces, en este punto, el docente busca que el estudiante pueda reflexionar sobre todo lo que desarrolló a lo largo de la unidad. Acá vemos entonces cómo se fomenta la autorreflexión de manera creativa y acá tenemos todas las referencias bibliográficas. Eso sería en cuanto al portafolio. Ahora, la segunda herramienta que vamos a describir es el ensayo. El ensayo es una elaboración escrita tanto de manera manual como a través de computadora, en la cual el estudiante aplica las normas que le indique el docente. Si, por ejemplo, va a realizar un ensayo académico, va a tener que citar, va a tener que seguir una estructura. Si va a realizar un ensayo argumentativo, entonces su elaboración va a ser un poco más subjetiva, no va a ser tanto, eh, no va a ser tan de carácter científico, sino que va a ser más de opinión personal si es un ensayo argumentativo y entonces va a tener una forma de expresarse de manera más libre. Entonces,
Acá también el docente tiene que delimitar qué tipo de ensayo el estudiante debe realizar. Debe delimitar el área del conocimiento, el fenómeno de estudio que se va a analizar o el texto que les va a proporcionar. Asimismo, debe el docente considerar en qué grado y en qué curso va a aplicar el ensayo para adecuar el nivel de complejidad a esta información. Acá tenemos los propósitos. El propósito es establecer primeramente la capacidad que tiene el estudiante de desenvolverse dentro del área o tema asignado. Qué tanto domina el tema, qué tanto puede defender en las ideas que está aportando a través de ese ensayo, qué tanta capacidad tiene él de juzgar la información que va a investigar, que no solamente investigue y coloque y copie y pegue la información, sino que la pueda interpretar, la pueda analizar, pueda utilizarla para defender sus tesis, sus ideas y pueda utilizar información de manera objetiva o subjetiva según sea el carácter que se le solicite en el ensayo. Asimismo, también se identifica lo que son su capacidad de lectura, de comprensión lectora, de síntesis, la capacidad de analizar información, de redactarla. También se revisa lo que es su ortografía, cómo él redacta, cómo respeta, por ejemplo, las normas APA al momento de citar, cómo respeta las normas de ortografía, las puntuaciones, las acentuaciones. Todo esto lo puede juzgar el docente, aparte de identificar cómo está desarrollándose dentro del contenido específico del área numérica. Acá tenemos de igual manera cómo se realiza. En este caso también describimos las acciones del docente y del estudiante. El docente, por su parte, debe ser el encargado de asignar al estudiante el tema sobre el cual debe tratar el ensayo, asignarles algún documento base para que ellos analicen, asignarles también, por ejemplo, el tipo de ensayo que van a realizar y los criterios que va a evaluar, si va a evaluar que incluyan sus referencias bibliográficas en las normas APA o si va a evaluar que coloquen un índice, que hagan una carátula personalizada, que sean creativos, si va a evaluar una investigación más subjetiva o más objetiva, todo esto lo tiene que describir el docente. También puede el docente ir solicitándoles de manera regular lo que son evidencias de lo que ha investigado o de lo que va redactando para poder realizar correcciones antes de la publicación del ensayo del estudiante. Y es el encargado, de igual manera, como esto se trata de una herramienta para evaluar, de crear el instrumento y los criterios de evaluación. Entonces, el producto en sí es el ensayo, pero el docente debe crear ya sea las rúbricas o las listas de cotejo a través de las cuales va a evaluar cómo el estudiante se desempeña al realizar un ensayo. Y el estudiante debe primeramente realizar la lectura del documento que le está proporcionando el docente. Debe leerlo, debe analizarlo, subrayar las ideas más importantes, tomar nota de aquella información que no comprende para poder tener en cuenta qué información debe investigar para ampliar más el tema, qué ideas considera él son adecuadas para tratar en su ensayo, qué ideas considera puede debatir o refutar a través de las investigaciones y también debe realizar el proceso pertinente de investigación. Investigar no solo lo que le sale en la primera página, sino buscar en varias fuentes de información, fuentes que sean fidedignas. Acá también se desarrolla lo que es su capacidad de investigar y juzgar la información que está analizando, ya que también en el estudiante, ahora que estamos en una época de la era de la información y del conocimiento, en donde hay demasiada información, tiene que ser el estudiante capaz de juzgar qué información es válida, qué información es verídica y qué información es irrelevante. Entonces acá también estamos ejercitando esa competencia. De igual manera, debe el estudiante ordenar la información, la que ya ha resaltado, la que ya ha investigado, ordenar sus ideas para planificar la escritura del ensayo y ir determinando su esquema. También debe realizar, entonces, ya después de haber ordenado su proceso de escritura, ir revisando lo que va escribiendo, realizando las correcciones necesarias y posteriormente
publicar su ensayo ya cuando ya esté completamente revisado y considere que ya no necesita ningún añadido. Acá tenemos también lo que es el enlace para acceder a un ensayo académico. Acá está cargando nuestro ensayo. Tenemos en este caso un ensayo, en este caso elaborado por mi persona. Y el tema es los retos de la educación en pandemia por COVID-19, del modelo tradicional al modelo virtual. Acá tenemos primero la carátula, lo que fue solicitado por el docente, la carátula siguiendo un esquema. Tenemos la fecha, tenemos acá también la información del estudiante, la facultad y la fecha también acompañando el título, la introducción. Vemos que también se va realizando las citaciones, acá las citas correspondientes para las referencias bibliográficas, se van colocando los subtítulos, se va desarrollando el tema y en este caso pues es un ensayo académico, entonces su carácter es informativo y es un poco más, por decirlo así, profesional, es un poco más con información puntual, más científico, entonces no aporta tanto el argumento y la opinión del investigador, sino que acá se aporta información verídica, es decir, que las fuentes que se revisaron son, por ejemplo, acá fuentes acerca de noticias relacionadas al Ministerio de Educación, fuentes relacionadas a los reportes, acá reportes de la ciudad de China a través del periódico Universal, cómo fue que se desarrolló el primer caso de COVID. Entonces vemos que la información que se encuentra dentro de este ensayo es información que pertenece, que corresponde a un ensayo académico. No fue información que se tomó solamente de una página de comentarios porque es el carácter del ensayo el que ya fue definido como un ensayo, en este caso, un ensayo académico. Y según el tipo de ensayo que el docente coloque al estudiante, él va a desarrollar siguiendo esas normativas. Acá tenemos, solamente se delimitaron 2 páginas de contenido según las instrucciones, las conclusiones y comentarios. En este caso ya está una información un poco más subjetiva sobre lo que el estudiante analiza, sobre lo que ya investigó y desarrolló, para resaltar las ideas más puntuales y posteriormente las referencias bibliográficas. Cada referencia corresponde a una cita que se ha realizado al inicio del ensayo. Entonces acá tenemos el ejemplo del ensayo. Hemos identificado entonces el día de hoy 2 herramientas que a nosotros en nuestra labor docente nos pueden ayudar a identificar no solamente el dominio del estudiante sobre un tema específico, sino también desarrollar competencias que le permitan tener un crecimiento profesional, un crecimiento personal de manera integral, en la cual el estudiante vincule diferentes saberes, vincule diferentes conocimientos y sea capaz él mismo de analizar y reconocer su propio rendimiento, para que así, al crear conciencia en él mismo, también pueda ser capaz de mejorar. Recordemos que el proceso de enseñanza es un proceso de enseñanza, pero también un proceso de aprendizaje. Requiere la unión de todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, no solamente es labor del docente reconocer en dónde el estudiante está fallando, sino que también el estudiante pueda reflexionar de su rendimiento y pueda crear él las estrategias de aprendizaje que necesita para poder ir mejorando su situación académica.